De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, aquí estamos en este debate electoral en la televisión pública de Écija, en Écija Comarca Televisión. Hemos abordado ya y han escuchado ustedes a los candidatos en dos grandes bloques: desarrollo económico, empleo, economía y luego políticas sociales, igualdad, sanidad, asuntos muy importantes. Ahora abrimos el tercer bloque en este debate: educación, cultura y otros, que hemos catalogado así para que cada candidato pueda introducir, si lo desea, alguna otra temática que considere naturalmente de interés. Minuto y medio por este orden. Va a comenzar el candidato de Por Andalucía, Mario Perea. Señor Perea, adelante, por favor. Bueno, pues en este bloque tan importante, en cuanto a la educación pública, que al final es el método por el que muchos de nosotros hoy estamos hoy aquí, gracias a la educación pública, que podemos tener esa educación pública, vamos a dar el dato, que es lo más importante. 1.500 líneas educativas públicas han sido suprimidas con el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista. Y el otro dato, 135 millones menos en las universidades públicas, aprobando un sistema de financiación que es insuficiente para las universidades para cubrir gastos, pero mientras dando luz verde a universidades privadas, a las que no pueden llegar todos y todas. Ante eso, desde Por Andalucía hacemos una apuesta firme por la pública, en la que primero tengamos claro que hay que tener una educación de 0 a 3 años, gratuita, universal, a través de una red pública, y frenar la eliminación de las unidades. Proponemos bajar las ratios en los centros educativos en infantil de 3 a 6 años por 15 alumnos máximo por aula. Esta bajada de ratio, que cada vez más la gente está entendiendo, por suerte, al final se traduce en una mejora en la educación, en mejor atención para los niños y las niñas en nuestras escuelas públicas. Y después, también una disminución de ratio para niños y niñas con necesidades especiales. Hemos visto casos muy dolorosos en la ciudad de Écija, donde los niños no podían ser atendidos, donde algunas madres o padres no podían llevar a los niños a la escuela. Esto es defender la pública. Quien quiera privada, que se la paguen ellos, que no se pague con la inversión de la gente humilde y trabajadora. Gracias, señor Perea. Turno ahora, minuto y medio, para Patricio León, desde las filas de Ciudadanos. Sí, adelante. sí, claro que vamos a defender la educación pública como lo estamos haciendo. Mira, los ejes que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa para desarrollar las políticas educativas van en 3 ejes fundamentales. La excelencia educativa: hay que darle todas las oportunidades a nuestros jóvenes para que se desarrollen, pero siempre sin olvidar que ni un solo niño, ni un solo joven se puede quedar atrás. Tenemos que apostar también por la modernización de nuestros centros educativos. Y hemos puesto en marcha, por ejemplo, la digitalización de las aulas. Recuerdo que aquí en Écija se han repartido más de 420 ordenadores entre institutos y escuelas públicas. Pero es que también estamos abordando una apuesta por las infraestructuras de los centros educativos. Y aquí, por ejemplo, en Écija hemos destinado más de 1 millón de euros a ello. Importante en esas mejoras, las obras de bioclimatización, que aquí en Écija se pueden observar en los institutos Nicolás Copérnico en el Nicolás Copérnico, y en el San Fulgencio. Y por supuesto, una parte muy importante, el respaldo a los docentes. Hacía falta ya una ley de autoridad docente en el que aseguráramos el ejercicio de sus funciones a nuestros profesores ante cualquier amenaza que venga dentro del sistema. Y también con la equiparación salarial que hemos acordado con todos los sindicatos para que un profesor en Andalucía, vaya a la tendencia de ganar lo mismo al menos que el resto de los españoles. Esta es la gestión de Ciudadanos. A partir de ahora, en el siguiente turno de debate, vamos a profundizar en estas medidas, pero esta es la gestión de Ciudadanos para tener una educación pública de calidad, pero sin que ningún andaluz o andaluza se queden atrás. Gracias, señor León. Turno para el Partido Popular. Tiene la palabra Silvia Heredia. Bueno, yo creo que hablar de educación es hablar de invertir en el futuro de nuestra tierra, ¿no? Está claro que los problemas que arrastra ahora mismo la educación vienen desde hace muchos años. Se han hecho muchísimos logros en estos últimos 3 años y medio. Yo creo que como nunca se ha apostado también por las infraestructuras, cosa que se quedaban muchísimos presupuestos sin ejecutar por culpa de una mala gestión del gobierno anterior. Y yo creo que en esa estamos, ¿no? Aquí en Écija, por ejemplo, se ha hecho una inversión importante en nuestros institutos, en nuestros colegios, y sobre todo se ha conseguido también otra cosa importante que reivindicaban los profesores, ¿no? Que primero se les protegiera con una ley de la protección del profesorado, de la autoridad del profesorado, y luego por otra parte la equiparación salarial. También se ha hecho un esfuerzo en mejorar
el sistema retributivo de los profesores. Y luego aquí nos está hablando de natalidad y es uno de los problemas principales que hacen que se reduzcan líneas educativas. Hombre, Mario, estamos hablando de natalidad, si no nacen niños, no hay niños que vayan a la escuela, y eso es lo primero que tenemos que hablar aquí. La conciliación de la vida laboral para una mujer con 40 años es imposible, con 30, o sea, con 20, con 30 y con 40. Si no hacemos que lo he dicho antes, ¿no?, que sea gratuita las guarderías, es que no puede ser de otra manera, es que si no, no te vas a trabajar, es que tenemos mujeres con formación que no están trabajando por culpa de tener que cuidar a sus hijos o cuidar a mayores. Y en definitiva, mirar hacia esa ley de la igualdad que al final permita que las mujeres puedan incorporarse al trabajo y, por supuesto, en una ciudad como la nuestra, como Écija, tenemos también que hablar de turismo muy importante y de cultura. Gracias, Silvia Heredia. Turno ahora, minuto y medio para Adelante Andalucía. Adelante, Juan Manuel. Bueno, pues nada, a nivel de educación, cultura, ¿no?, el bloque es amplio, ¿no? Yo creo que evidentemente el compromiso tiene que estar claro. Por un lado, lo ha comentado aquí el compañero ciudadano, necesitamos que se desarrolle la ley de bioclimatización, que se lleve a cabo. Estamos en un lugar como es, en este caso Écija, pero toda Andalucía, donde las altas temperaturas a partir de finales de abril y principios de mayo ya son importante, y nuestras hijas y nuestros hijos pasan calor en el cole, y es importante que los coles tengan una temperatura confortable para ellos, ¿no? Eso creo que estaremos de acuerdo el 100% de la población andaluza, ¿no? Hay otro tema ahí también importante que yo creo que no podemos olvidar, que hoy se están manifestando en Sevilla, haciendo la huelga, los monitores escolares, pidiendo mejores condiciones de vida y laborales. Hoy también hay un tema sobre la mesa que están denunciando diversos profesorados, que es la reducción de la obligatoriedad en el currículum de las asignaturas de música a partir de segundo de la ESO. Pensamos que es un error también, apoyamos a las compañeras y a los compañeros profesores que están luchando por eso, porque la música es un aspecto importante de la formación de la persona, añade valores, añade mucho contenido a nuestras vidas, y además consigue, ¿no?, posibilita que quizás los hijos y las hijas de esas familias más humildes, que a lo mejor no puedan acceder a unas clases de pago sobre música, las puedan tener en el instituto, ¿no? Y a nivel de cultura, que está en el tema, y ya cerrando pronto, evidentemente cuando hablamos de economía, cuando hablamos de empleo, si una de las riquezas importantes ha tenido Andalucía desde siempre, casi desde hace 2000 años, es que les pese a quien le pese, a quien quiere continuamente humillarnos y hacernos sentir menos como pueblo, somos una potencia cultural de siempre, y evidentemente el apoyo máximo a todo el sector de la cultura, que nos puede llevar también a un buen desarrollo económico. Gracias, Juanma Luna. Adelante, Jaime Domingo. Muchas gracias. La educación es fundamental, y es fundamental una educación de calidad. Nosotros lo que planteamos la educación es como ascensor social, para que de alguna forma personas que parten de unas condiciones inferiores porque no tienen patrimonio o porque no tienen una herencia, puedan permitirse el acortar esas distancias a través de la educación. Y para ello tenemos que mejorar la educación desde el punto de vista del esfuerzo, el mérito y la calidad de la educación, no precisamente por las políticas que se están llevando a cabo de pasar la mano e ir subiendo a los alumnos de forma, digamos, ficticia, porque eso puede arreglar los ratios del PISA, que son los informes que realmente miden la calidad de la educación, pero desgraciadamente cuando el alumno llega a la mayoría de edad y se enfrenta al mundo laboral, lo que tiene es un problema gravísimo, porque nunca nadie le ha exigido. Nosotros planteamos, por tanto, la política o la dinámica del esfuerzo, y después, desde el punto de vista también de la educación, la libertad absoluta, que además es una libertad constitucional, de creación y de elección por parte del padre de la educación que decida, ya sea privada o pública. Eso está en la Constitución, y nosotros lo que defendemos es que se cumpla la Constitución. Un ejemplo del tema de las autonomías que antes señalaba es actualmente, y desde aquí saludo a todos los chavales que están preparándose la selectividad para la semana que viene, que estarán en un momento de estrés y de tensión, que se esfuercen, porque eso al final trae frutos, pero es verdad que tenemos 17 tipos de selectividad diferentes gracias a este sistema autonómico, y eso es una barbaridad. Eso no es la misma condición de partida para los 17 estudiantes que se enfrenten a la selectividad. Gracias, señor Domingo. Finalmente, turno, minuto y medio para el candidato socialista. Gaspar Llanes, adelante. Bueno, yo me alegro mucho de que todos los partidos coincidan por fin en que la educación es muy importante para las sociedades, ¿no? De una educación de calidad forma parte del ideario colectivo y el sueño colectivo
de la igualdad de oportunidades. Sin educación de calidad esa igualdad de oportunidades es imposible, ¿no? Así surgió el proyecto socialdemócrata históricamente, así que bueno, de eso yo creo que tampoco me voy a parar, ¿no? Pero sí me voy a parar en mi querida esposa, que es docente, y que me ha hecho conocer este mundo educativo quizás con mayor fortaleza que la propia economía, ¿no? Ella está muy preocupada por la educación. Ella es docente de pedagogía terapéutica y me comenta los graves problemas que hay en los colegios con una cuestión que es muy relevante, ¿no? Que es la diversidad, ¿no? La diversidad de personas que tienen problemas de diferente tipo, autistas, etcétera, ¿no? También la inmigración, que es un tema relevante, a la cual hay que darle respuesta y hay que reforzar con monitores y con personal especializado esa parte. Nosotros llevamos en nuestro programa una ley de atención a la diversidad, que es una de las grandes demandas de este colectivo. También hemos escuchado a los directores de colegios y a los profesores, y nos han dicho muchas cosas, ¿no? Con las cuales estamos de acuerdo, ¿no? Hay que mejorar el currículum, hacerlo más adaptado, más las capacidades, que trabajen más en equipo, llevar la tecnología al colegio. Luego han hablado también de la educación infantil. Sí. Creo que coincidimos todos en la importancia que tiene la educación infantil y por tanto es un proyecto común que me llevo con alegría de este debate, ¿no? A ver, ¿quién abre el pequeño debate que abrimos ahora? Turno para todos, en definitiva, 15 minutos aproximadamente. Educación, cultura, decía el señor Llanes también inmigración, por ejemplo, un tema también muy importante. A ver, ven, adelante. Silvia, sí, venga. Bueno, yo creo que estando en Écija, en una ciudad tan monumental, cultural y patrimonial, tenemos que hablar de turismo. Pero antes de entrar en ese tema me gustaría hacer una puntualización, porque lo decía Gaspar, ¿no? Hablaba de la protección de los más desprotegidos, que en este caso son niños que puedan padecer un problema de autismo o cualquier tipo de este tipo de casos, ¿no? Aquí en Écija tenemos la gran suerte de haber abierto en estos últimos meses un centro de atención a autistas a través de la entidad internacional, la Fundación Aproni, la entidad Polaris, una inversión importante que ha hecho la Junta de Andalucía en un centro que estaba abandonado y se ha vuelto a reabrir con este bonito fin. Yo creo que quiero agradecer. No, pero yo hablo dentro del colegio también. Y también dentro y fuera, hay que hablar dentro y fuera de las atenciones, porque cuando una persona tiene un hijo autista con cualquier tipo de problema y se ve en su casa con ese niño que a lo mejor puede llegar a ser agresivo en un momento dado, necesita una respuesta de profesionales, no solamente en el colegio, sino también cuando llega, cuando termina la jornada laboral y te enfrentas a tu hijo en tu casa, ¿no? Entonces, eso por ahí. Y entonces, hablando de cultura, hablando de turismo, Écija necesita muchísimo vuelco de recursos para poner en valor pues todo el potencial patrimonial que tenemos, ¿no? Y una bonita manera ha sido a través de la Consejería de Cultura, como Patricia del Pozo ha apostado por Écija, volcando 90.000 euros, por un lado, volcándose en el arte sacro, lo que son el patrimonio de nuestras iglesias y de nuestras hermandades, apostando con 2 líneas fundamentales de restauración de imágenes, y por otra parte también la inventarización de los bienes del convento de Santa Florentina, al cual nos ha dado la espalda el Partido Socialista aquí en Écija. Por 3.000 euros hemos tenido que buscar ese dinero fuera de las arcas municipales porque no han querido apostar por el patrimonio. Yo creo que en esas tenemos que estar todos. Es vital que cuidemos de nuestra cultura, porque en definitiva es un legado para nuestros hijos. Me pedía la palabra Maribel. Sí, yo voy a insistir en el tema de educación, después abriré otro pequeño bloque. Yo creo que hay que poner el contexto. Una vez más, esos 10.000 millones de euros que han llegado de los fondos extraordinarios COVID, yo creo que ha sido lo que ha permitido aguantar y resistir la educación pública. Decía la señora Heredia que si no nacen niños. La pregunta es muy clara, porque además es un modelo que los mayores éxitos en cuanto a la educación están demostrados que ha sido bajando las ratios, por una cuestión muy sencilla: mejora la atención de esos niños y esas niñas. Mire usted, en el caso de San Agustín, le digo al portavoz de Ciudadanos y a la portavoz del Partido Popular, había una madre que decía el caso siguiente: por falta de monitores, que al final las líneas educativas públicas influyen en los recursos, esos niños y esas niñas no podían salir al recreo. Y nos decían los testimonios desgarradores que esos niños y esas niñas le preguntaban a su madre por qué estaban castigados. Y
y no estaban castigados, es que no había recursos para que pudieran salir con el resto de sus compañeros y sus compañeras a integrarse. Eso es muy duro, es muy grave y está pasando hoy. Y la segunda cosa, la ley de bioclimatización que ha sacado pecho, presentada por Unidas Podemos cuando estaba en el Parlamento, estupendo, pero yo creo que usted vive poco la realidad de Écija. 2 colegios, Calvo Sotelo, con fondos públicos del Ayuntamiento, Ciudad del Sol ya, porque nosotros hicimos una propuesta en los presupuestos desde Podemos Écija para que tuvieran un techado, para no mojarse en el invierno y para no pasar tanta calor. Y hoy en día en el Pedro García tienen que tener unas lonas porque tampoco tienen donde cubrirse. Que se desarrolle esa ley, que hayan fondos para desarrollar. Y eso en 37 años y el Partido Comunista habiendo estado gobernando Andalucía, eso ha aparecido ahora, ¿verdad? En los 3 últimos años y medio, ¿verdad? De hecho, el caso de San Agustín existía también con Podemos en la Junta. Vamos a ver, a mí me gustaría... Sí, por eso presentamos la ley. Es de recordar que el último gobierno socialista estaba con el Ciudadanos dentro de la estructura. Apoyó la investidura. Ellos gobernaron con el Partido Socialista. Y los presupuestos. Me gustaría... Enseguida, Juanma. Me gustaría que entre todos, para dejar este tipo de discusiones, abriéramos un proceso de hablar también de educación, pero desde el punto de vista de ayuda a las familias, ¿vale? Porque creo que es importante la ayuda a las familias y avanzar en el lado de la conciliación. Mire, hemos puesto en marcha un nuevo marco jurídico, ¿vale?, en la que el 98% de los padres que eligen el colegio donde estudian sus hijos, y a usted que tanto le gusta hablar de lo personal, mi hija, hemos tenido que ir a más de 4 kilómetros de distancia en la época del Partido Socialista para buscar un colegio porque nos habíamos quedado fuera del sistema educativo en el colegio que habíamos pedido. Hoy en día el 98% de los andaluces eligen el centro. Hemos puesto en marcha perdóneme, después vamos. Hemos puesto en marcha durante la legislatura 32 comedores más, 25 aulas matinales más. Estamos bonificando hasta el 66% para que la gente pueda utilizar estos servicios. Y me gustaría, por favor, no irme sin terminar diciendo que esto, precisamente esto, no es gracias solamente a la gestión de Ciudadanos, es gracias a la comunidad educativa, a la cual ninguno de los que estamos aquí podemos agradecer nunca que nos habrán abierto los colegios de nuestros hijos con las condiciones de seguridad que nos han puesto en una época tan difícil como la que hemos vivido de la pandemia. Muchas gracias. Adelante, Juanma Luna. Bueno, pues a nivel de educación, muy rápido, no podemos olvidar algunos datos que son importantes, y es que el 28,5% de las personas menores de 18 años están en riesgo de exclusión social en Andalucía. Pero es que si eso lo comparamos con el Estado español, resulta que acumulamos el 37,4% de la pobreza infantil, ¿no? Eso quiere decir que tenemos mucho más, ¿no?, mucho más pobreza infantil con relación con el resto del Estado, ¿no?, que con otras comunidades. Eso es importante porque eso supone que el 42% de esos niños y niñas viven en familias que no pueden asumir un gasto de imprevisto de más de 600 euros. ¿Y eso por qué lo cuento? Porque las familias ya sabemos que vivimos al límite, no llegamos a fin de mes, y por eso quizás lo importante de todo eso que estamos hablando continuamente desde Andalucía, de ese escudo social. Ese escudo social que garantice la educación pública para todos y para todas, frente a lo que comentaba antes Silvia Heredia. Es cierto, hay menos población. Lamentablemente en Andalucía nacen menos niños de las personas que fallecen. Evidentemente va a haber momentos, posiblemente, en los que tendremos que tomar decisiones, porque a lo mejor no va a haber, al margen de lo que comentaban también, el tema de la bajada de ratio, que sea una medida interesante para que nuestras hijas tengan mejor atención educativa, pero posiblemente haya que tomar más decisiones. Y ahí es donde los partidos políticos que están aquí presentes tienen que ser muy claros y decir, cuando haya que elegir entre cerrar una línea educativa en un centro público o en un centro privado o concertado, ¿qué se va a hacer? Pero es que todas se han cerrado en lo privado, todas las que se han cerrado han sido privadas. Desde Andalucía lo tenemos clarísimo, que es que vamos a apostar siempre por la educación pública, por eso, porque ese es el legado que hemos recibido. Gracias. Eso es lo que nos ha permitido. Me pedí también el turno de palabra a Jaime Domingo. Adelante. Sí, al final tenemos que darle la voz a la persona y que la persona decida, y eso es lo que Vox plantea, la decisión en libertad de qué tipo de educación quiere para su hijo. Y lo que estamos nosotros totalmente en contra es que se utilice la educación pública, bueno, incluso la privada, porque las leyes de género están llegando también a la educación privada como una especie de lavado de cerebro para niños que son totalmente moldeables. Nosotros lo que planteamos es que si se está entrando en ideología y se está entrando en los colegios,
sea el padre el que tenga la última palabra para decidir si su hijo debe o no recibir ese tipo de formación ideológica. Hablar de educación de valores no es hablar de ideología. Yo creo que los valores son muy importantes. Nosotros planteamos una educación en valores, valores que pueden ser valores constitucionales, por ejemplo, claro, por supuesto. Igualdad de hombre y mujer, sin duda. La ideología de género no es eso, es enfrentar al hombre y a la mujer y criminalizar a un 50% de la población por el simple hecho de ser hombre. Y eso es así. Tú sabes que no es así. Y la ley lo está permitiendo. La ley lo está permitiendo. Y lo que yo planteo, lo que no planteo, planteo yo como representante de Vox, evidentemente, es que ese tipo de ideología se aparte de todo el ámbito público y que sea la persona que elija pues su planteamiento vital, pero nunca, por supuesto, en los colegios, y nunca con dinero público, jamás con dinero público. La igualdad de género es que mi hija, Celia, haya terminado telecomunicaciones con una brillante carrera y se lo haya facilitado el sistema público, porque ha estado en clases que son mixtas y después ha ido a la universidad. Eso es la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, que hay que facilitarla. Esto no es cuestión de ideología, es una realidad. La sociedad todavía no es igualitaria. Yo lo veo en mi propia familia, no es igualitaria, y eso hay que lucharlo. Sigue siendo una sociedad muy machista y eso hay que combatirlo. Cuando se consiga, cuando seamos diferentes, entonces podremos hablar de otras cosas, pero de momento no lo es. No sé, pregúntele usted a las personas que hay aquí que son del sexo contrario, ¿no? El planteamiento es la única. Bueno, yo tengo a toda honra una jefa que es una señora y que no tiene ningún tipo de problema de desigualdad. El planteamiento no es el que Gaspar me señala, entiendo yo. El planteamiento es la violencia, y la violencia no tiene género, la violencia es la que hay que atacar de raíz, y ahí estamos todos de acuerdo en que en el colegio se tiene que potenciar ese tipo de valores, no a la violencia, a cualquier tipo de violencia. Y la violencia del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre es violencia. La mujer es más débil. Igual, la mujer es más débil. Pero ¿cómo hay que protegerla? Claro, es más débil. Están en desigualdad de condiciones. Pero que mueren más mujeres o más hombres. Perdonadme, yo creo que la igualdad, claro, es que es un hecho real. Este tipo de debate no beneficia. Este tema es un tema muy importante, de verdad que es muy importante. Por eso, yo entiendo lo que dice. Ya que es un tema muy importante, pueden hablar. Este tipo de debate no beneficia a la mujer. Adelante, Silvia. Mira, solamente, mira, un segundo. Este tipo de debate, de verdad, cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre que sufra violencia de género, lo repudia. Porque al vernos a nosotros, a todos por un lado, pues la verdad es que nos anima a dar el paso de la denuncia que tiene que hacer para poder salir de cualquier tipo de ciclo de violencia. Entonces yo creo que deberíamos de intentar, entre todos los partidos políticos, llegar a un gran pacto, como ya tenemos a nivel estatal, que no está Vox porque no llegó a estar representado en la Cámara del Congreso de los Diputados en ese momento, pero que deberíamos de volver a ponerlo encima de la mesa. Una mujer o un hombre que sufra violencia y vea esto, desde luego lo que le estamos diciendo es que está perdido, porque si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos, pues imagínense, esa mujer da un paso. Es cuestión de seguridad. Desde mi punto de vista de Vox, es cuestión de seguridad. Y la seguridad es la que lleva a que las personas puedan desarrollarse civilmente, socialmente y familiarmente. Juan. Rápidamente, por favor, que nos quedan 4 minutos prácticamente en este bloque. Estábamos hablando de educación, de formación, de oportunidades. Ha salido el tema del feminismo. Evidentemente, el movimiento contra la violencia machista no surge porque sí, surge de una realidad muy dura durante años de silencio, de violencia, de maltrato que han sufrido las mujeres en sus casas. Y evidentemente no viene solo, no viene porque sí, no es algo que surge espontáneo porque hay alguien pensando ahí. Y luego, con todo el tema ese, ¿no? de cómo eso, ponerle ese pin parental a nuestra hija, a nuestros hijos, para que solamente reciban la información que nosotros queremos que reciban. Bueno, la sociedad es abierta, nuestros hijos van a estar en contacto con con el entorno donde viven, van a recibir muchos estímulos. Querido Juanma, a mi hijo no le vas a decir tú lo que, lo que tú entiendes que es correcto o no correcto, y eso lo entenderás, ¿no? Y la administración pública no puede permitirlo, Señores, por favor, déjame que no puedo terminar. Pero son datos. Evidentemente, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo estuve hasta la cuarta de la ESO en religión y hoy día soy ateo. O sea, a mí no me elaboró el cerebro el profesor de religión y me inculcó de tal forma que yo ahora creo sí o sí en la religión. No, estuve en contacto con eso, aprendí de qué iba la religión y bueno, no me convenció, no pasa nada y seguí mi vida. ¿De acuerdo? Por eso creo que a veces hay que quitar ese peso que se le pone, porque además las mismas maestras nos lo dicen,
que el colegio en sí no resuelve nada ni complica nada sin el apoyo de la familia, si no lo hacemos en nuestras casas. Señor Llanes. Sí, vamos a ver, aquí hay una cuestión muy importante. A las mujeres hay que protegerlas y necesitan seguridad y leyes que la protejan porque son desiguales a los hombres en cuanto a la fuerza. No se pueden defender igual y los hombres aprovechan esa fortaleza para atacarlas indiscriminadamente, y si el Estado no se ocupa de eso, ese problema va más. Pero esto se hace en todos los países del mundo, esto no es una cosa exclusivamente de aquí, es de todos los países del mundo, lo sabemos que funciona así. Cuando la sociedad sea diferente, hablaremos de otras cosas, pero esto ahora es muy importante, no es ideología, es una necesidad social. Permítanme, por favor, que les sugiera también, apenas minuto y medio, en fin, ya sé que nos alargaremos un pelín, y que les, permítanme el término, recrimine, desde el cariño, que de cultura no han dicho absolutamente nada. No, sí, pero es una pinceladita, por favor. Yo simplemente... Porque estamos en una tierra, además, que... Perdona, pero yo simplemente he pedido el turno de palabra y estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, y me dijo al señor de Vox: ¿cómo quiere que no defendamos a las mujeres? Yo no he dicho eso. ¿Quién sufre? Yo no he dicho usted ha dicho no, que tiene que ser ponga igual en mi hombre. boca lo que yo Bueno, he pero dicho. usted ha dicho Yo que no he tiene que dicho ser eso, igual yo no he las dicho políticas de hombres, No he dicho eso. que el maltratador da igual que sea hombre y mujer porque es maltratador. Y yo le digo, ¿a quién le afecta más esta situación? ¿A las mujeres quién mueren más? ¿Mujeres a manos de hombres o hombres a manos de mujeres? Y yo lo único que le pido es la misma hombría que usted está demostrando aquí con las mujeres, que lo haga con los menas, con los niños, que ustedes ahí no están tratándolo igual a los niños menas que vienen de otros países que los niños andaluces. No los tratan igual. Hablemos de cultura, usted está hablando de cultura, ¿no? No, estoy contestando lo que usted ha dicho. Hay culturas que son que respetables y otras que no son respetables. Que sean menores no acompañados, no dejan de ser niños y niñas. Pero para ellos nuestros. no, para ellos no. Claro, son nuestros niños y nuestras niñas. Será suyo. Son nuestros niños y nuestras niñas. Vamos a ver, la violencia está asociada a determinadas culturas que atacan directamente a la mujer y también, por supuesto, a los homosexuales. Vamos a ver, eso es siempre a los débiles. La violencia está centrada en las personas. Hay personas violentas y personas que no son violentas. Efectivamente, hay personas violentas y no violentas. Y la seguridad está en erradicar la violencia. Todo tipo de violencia. Pero cuando llegan unas elecciones en Madrid, el cartel son los menas. Todo tipo de violencia. Un momento. Aquí en el móvil tengo la imagen de Ana Orante. Ana Orante apareció en Canal Sur en un programa de televisión para denunciar la violencia que recibía en su familia. Fue asesinada tras esa denuncia. Por un asesino. Por un asesino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Un asesino. No, el hombre no es un asesino, que es lo que se está inculcando. El asesino era hombre. Está claro, hombre, está claro, eso también está claro, el hombre no lo es. Pero hay que proteger a la mujer porque... Lo tendrás claro tú, hay mucha gente que en no cuestión lo tiene. de probabilidad, en cuestión de probabilidades, la probabilidad de que sea atacada una mujer y hay que andar con la presunción de y tampoco hay culpabilidad, es una barbaridad. Señor Perea, señor Domingo, señor Llanes, todos hemos concluido ya sobradamente este bloque. Así es que conmigo que el mundo es muy diverso y que no hay que tener una visión tan pequeña. Gracias. Y los sueldos por hacer el mismo trabajo, un hombre y una mujer tienen sueldos diferentes solo por ser mujeres. El machismo es un sistema de dominación que no solo ofrece su violencia en lo físico. Entramos, amigas y amigos telespectadores, en el último turno ya de intervención de este debate electoral en esta noche del jueves 9 de junio, en apenas 10 días, cita con las urnas y, naturalmente, los candidatos van a aprovechar para pedir el voto para sus respectivas fuerzas políticas. Va a abrir este último turno de intervención, 1 minuto, Juanma Luna, que imagino que pedirá el voto para Teresa Rodríguez, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señor Luna, último minuto en este debate. Exijanas y exijanos tenemos la oportunidad histórica de recuperar un proyecto político, un espacio político 100% andaluz, que lleve nuestra tierra a los lugares de desarrollo que necesitamos. Tenemos la oportunidad de volver a poder pueblo andaluz, somos una alternativa política con ideas concretas, con posiciones firmes. Lo que hemos defendido hace muchos años lo seguimos defendiendo, por mucho que nos haya traído problemas en algunos momentos. Y os pedimos eso, os pedimos que la alternativa de la izquierda andaluza, que quiere proteger su autonomía, que quiere proteger sus servicios públicos, que quiere que la gran mayoría de la población andaluza viva en unas condiciones de dignidad,
Os invitamos que, por favor, que para poder defenderos, para poder partirnos la cara durante estos próximos 4 años en el Parlamento, con vista larga, porque sabemos que estamos cansados de esos políticos que solamente toman decisiones a 4 años vista y que eso nos lleva, por ejemplo, a cambiar 40 veces el sistema educativo, con vista larga, que este próximo 19 de junio, por favor, os lo pido por favor y os pido con compromiso y porque creo que es lo mejor para todas, votéis a Adelante Andalucía y votéis a Teresa Rodríguez. La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Andalucía es en este caso Inma Nieto, y también suponemos que evidentemente el candidato número 2 por la provincia de Sevilla, Mario Perea, pedirá el voto para Inmaculada Nieto. Adelante, señor Perea, un último minuto. Sí, en el último debate en el que estuve, el candidato del Partido Popular hizo la siguiente afirmación: un gobierno lo que tiene que hacer es no estorbar, y yo no estoy de acuerdo. Un gobierno lo que tiene que hacer es proteger y cuidar a su gente. Un gobierno lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa un proyecto político que nos saque de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Un gobierno lo que tiene que hacer es no dejar caer a esas 96 familias en manos de un fondo buitre de la calle Estatuto de Autonomía, como está pasando aquí en Écija. Un gobierno se tiene que asegurar de que los 4 millones de personas que viven en el medio rural tengamos las mismas oportunidades educativas y que tengamos la misma atención sanitaria en condiciones. Y nosotros podemos demostrar que hay una forma de gobernar diferente. Por eso, para el próximo 19 de junio, os pido que confiéis en Por Andalucía y os pido que me deis una oportunidad como ecijano y ecijana para defender vuestros intereses. Muchísimas gracias. Otra mujer es la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Y para Vox va a pedir el voto naturalmente en este último minuto su candidato número 3 por Sevilla en la noche de hoy. Aquí Jaime Domingo, adelante, señor Domingo. Muchas gracias. Queridos amigos, el día 19 de junio es un día histórico. Yo les pido encarecidamente que hagan el esfuerzo, con el calor que vamos a tener encima, que va a ser brutal, de ir a votar, porque es el momento en el que la democracia se ejecuta, con el voto de cada una de las personas, que es libre e individual. El momento es histórico porque llevamos 40 años de retraso. Ha habido 37 de gobierno socialista y 3 y medio de un gobierno del PP y Ciudadanos que no ha dado ese cambio radical y cambio real que Vox propone. Tenemos un equipo en Vox perfectamente preparado y capitaneado, tan machistas que somos, por Macarena Olona, que entrará en la Junta de Andalucía, si vosotros así lo decidís, para intentar cambiar todo este tipo de fallos o problemas que hemos señalado en este debate y que estamos seguros que muchas de las encuestas que hoy nos sitúan en una posición peor se verán como erróneas, porque en la calle se siente y el cambio real ha llegado ya. Gracias, señor Domingo. Último minuto para Patricio León, que va a pedir el voto naturalmente para esa candidatura que encabeza a la Junta de Andalucía. Juan Marín, adelante, desde Ciudadanos. Bueno, gitanos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Frente a las políticas reformistas, ruido, mucho ruido y mucha discrepancia. Frente a las políticas de apoyo al servicio público, motosierra y vamos a cargarnos el estado del bienestar. Frente a las políticas modernizadoras, queremos volver otra vez a la Andalucía del blanco y negro, y mientras en España se habla de creación de empleo, ellos quieren que se hable otra vez de tambor y pandereta. Esa es la Andalucía que nosotros hemos dejado, esa es la Andalucía que ellos quieren. Por eso nos presentamos ante los andaluces bajo el eslogan de un anuncio, que diría yo, que en los años 80, los que tenemos ya un poquito de cana, estaba muy de moda, ese que decía: busque, compare y si encuentra algo mejor, vótelo. Pero les aseguro, y aquí está la demostración, que mejor que la gestión de Ciudadanos va a ser muy difícil que la encuentren ustedes para Andalucía. No cambien, esto funciona. Gracias, señor León. Turno ahora para Silvia Heredia, que pedirá el voto para el Partido Popular y para esa candidatura que encabeza Juanma Moreno. Adelante, Silvia Heredia, un último minuto de intervención. Muchas gracias, Fernando. Bueno, queridos vecinos, espero que os haya gustado este debate, que os haya servido también pues para aclarar cuál es la mejor opción el próximo 19 de junio. El candidato Juanma Moreno ofrece un gobierno moderado, un gobierno serio y un gobierno eficaz. Lo hemos demostrado durante estos 3 años y medio.
Por eso os pido la confianza para Juanma Moreno y para el Partido Popular. Os prometemos que vamos a llevar a cabo un gobierno de crecimiento en empleo y de crecimiento en políticas sociales. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Silvia Heredia. Último minuto también para pedir el voto para esa candidatura que encabeza la presidencia de la Junta, en el candidato socialista Juan Espadas. Turno para Gaspar Llanes. Señor Llanes, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Yo pido el voto para un proyecto renovado, un proyecto socialdemócrata que triunfa en el mundo, en Europa, un proyecto que tiene recetas que son buenas para la economía y para las personas, que considera que las personas no son mercancías y que prioriza las políticas sociales. Pido el voto a los trabajadores que quieren tener un trabajo digno. Pido el voto a los pensionistas que quieren ver cómo se les suben las pensiones conforme al coste de la vida. Pido el voto a las personas que tienen a alguien enfermo para que mejore su atención sanitaria. Pido el voto a las personas mayores que tienen hijos o nietos en los colegios para que se baje la ratio y para que haya una educación pública eficaz. Pido el voto a los creadores de la cultura, pido el voto a los jóvenes que quieren tener ese primer empleo, quiero el voto a las mujeres que quieren tener una sociedad igualitaria, pido el voto a los emprendedores, a esos que quieren transformar Andalucía, a lo que levanta nuestra patria, a nuestro pueblo. Pido el voto al pueblo andaluz. Muchísimas gracias, señor Llanes. En fin, y a todos ustedes, pues también, evidentemente, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Este no es el primer, ni el segundo, ni el tercer debate que hemos hecho en la televisión pública durante los últimos 15 años. Apostamos por este formato, nos parece muy interesante la confrontación de ideas entre los distintos candidatos. Creemos, naturalmente, en esta pluralidad que nos parece muy significativa, ¿no? Muy importante. Y todos a votar el día 19 de junio, cita con las urnas en Andalucía. Juanma Luna, desde Adelante Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Patricio León Roca, desde Ciudadanos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gaspar Llanes, desde las filas del PSOE, muchísimas gracias. Mario Perea, por Andalucía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Domingo, desde las filas de Vox, también muchísimas gracias. Silvia Heredia, Partido Popular, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí en la noche de hoy. Y a todos ustedes lo dicho, muchísimas gracias. Esperamos naturalmente que les haya parecido interesante este debate, que podrán ver repetido en Écija Comarca Televisión, en la programación, en la parrilla diaria de la televisión pública durante los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo. Buenas noches.